Quiero invitarle que pueda abrir su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 60 al verso 69. Vamos a estar teniendo la reflexión para este día, para nuestras vidas. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 60 al verso número 69. Vamos a tener la palabra de Dios para nuestra vida. Tome su Biblia, búsquelo tranquilamente. Saludar a todos las visitas que puedan estar escuchándonos. Quizá usted tiene un familiar que sabía que usted venía a la iglesia y que con todo esto lo vio cantar con tanto gozo, con tanta alegría, y que dijo: pucha, me gustaría también estar en ese servicio, y está hoy día participando con usted. A usted queremos saludarle, a usted queremos bendecirle, a usted queremos decirle que hay palabra de Dios para su vida. A usted queremos decirle de que Dios le va a hablar en esta hora. A usted queremos decirle que Dios conoce cada una de sus necesidades, aún aquellas que probablemente nadie conoce, que usted no le contó a nadie, que usted las guarda en lo profundo de su corazón. Nuestro Dios la conoce, y por algo trae esta palabra para usted. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 60 en adelante. Nos colocamos en pie los que estamos acá en reverencia a la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Presta atención a esto. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra bendita del Señor. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Permítame unos minutos para poder reflexionar en esta escritura, para poder entender esta frase: Señor, ¿a quién iremos? Maestro, ¿dónde iremos? Señor, ¿dónde podremos encontrar palabras de vida eterna? Para poder entender esta palabra de aliento, esta palabra que habla de una declaración, esta declaración, para poder entender esta declaración. ¿De quién iremos, Señor? Si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna. Debemos recurrir necesariamente a todo lo que nos enseña el capítulo número 6. El capítulo número 6 es el contexto, es el preludio, es lo que cuenta lo maravilloso de estas palabras, este anuncio, esta declaración de fe que hace Pedro. Capítulo número 6, versos 1 al verso número 15, nos relata la alimentación de los 5,000. La multitud seguía al Señor. Estaban preocupados porque no tenían cómo alimentarles, cómo poder proveerles alimento.
no había dinero que alcanzara para poder alimentar a estas personas, y por ahí traen al maestro y dicen: solamente está este pequeño, este muchacho con 5 panes y 2 peces. El Señor ora y multiplica los 5 panes y los 2 peces. Una historia muy conocida. La multitud comió a destajo. Tanto fue lo que comió que nos habla este escrito que incluso sobraron 12 cestas de comida, porque nada se iba a desperdiciar. Y cuando recogieron 12 cestas alcanzaron a llenar, porque la abundancia, la bendición del Señor sobrepasó toda medida. Pero esta multitud, la que fue alimentada, la multitud que recibió la bendición del alimento, el capítulo número 3 nos muestra 3 características, perdón, el capítulo 6, 3 características importantes. La primera de estas características de esta multitud, la característica de esta multitud está en el verso número 2, dice: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La razón de por qué estaban ahí sentados, la razón de por qué habían escuchado el mensaje, la razón de por qué seguían al maestro, por lo que nos habla el escritor sagrado, es porque ellos veían las señales que el maestro había hecho sanando enfermos. Recuerde esto, porque ellos veían las señales que había hecho en los enfermos. Una segunda característica está en el verso número 14. Dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Luego de ver que el Señor había alimentado cada una de sus vidas y incluso había abundado, sobreabundado, dijeron: este es el maestro que yo necesito, este es el Mesías que me sirve, este es el Cristo que estábamos esperando. La segunda característica es que ellos tenían a este Mesías y les cabía este Mesías como un anillo al dedo. Ellos buscaban un Mesías que cubriera todas sus necesidades, y parecía ser que este Mesías era precisamente el que les servía. Pero hay una tercera característica en el verso 22 al verso número 24. Dice, perdón, el verso 22 y al verso 24 sí dice: el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido nadie allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, presta atención a esto, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. La tercera característica: la primera, recuerde que ellos seguían porque vieron señales en los milagros. La segunda característica de por qué esta multitud seguía al Señor era porque les cabía como anillo al dedo, porque este maestro cubría todas sus necesidades físicas, el alimento, les daba el alimento. Pero la tercera característica era que ellos estaban dispuestos a correr cualquier distancia, a hacer cualquier sacrificio con tal de encontrarse con este que les diera, que les supliera, con este que los alimentara. Hasta ahí parece todo muy lindo, todo muy hermoso. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, los enfrenta. Y el Señor devela su corazón. El Señor les demuestra de que ellos no estaban ahí por las señales que el maestro hacía, sino que el Señor cara a cara les dice en su propia cara. Verso número 26. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales. No era porque el Señor le había sanado enfermo, no era por eso que finalmente estaban ellos siguiendo al Señor, sino que la razón por estar con ellos era la siguiente: sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
El Señor básicamente le dice: ustedes me siguen porque comieron a destajo, porque yo les proveí, porque pudieron disfrutar, porque no tuvieron que trabajar con esto, simplemente me siguieron. Ustedes simplemente están esperando milagros de mí, simplemente están esperando de que yo los alimente físicamente, de que nunca les falte el pan. Ustedes me siguen básicamente porque ustedes piensan que yo soy un genio de la lámpara y que frotando yo les voy a conceder 3 deseos. Si quieren ser ricos, qué rico, aquí están todos los millones del mundo. Quieren una casa, yo les voy a dar una casa. Quieren un auto, yo les voy a dar un auto. El Señor dijo: ustedes me siguen simplemente porque se han saciado del pan, porque vieron que yo era una persona que les iba a librar de trabajar y que iban a tener siempre la comida llena. Pero aquí es donde el maestro, desde el verso número 25 hasta el verso número 59, les revela algo mucho mejor. Les dice: si ustedes realmente quieren seguir, si ustedes quieren realmente demostrarme que me aman, si ustedes son capaces de atravesar cualquier distancia para estar conmigo, deben saber lo siguiente: que hay un pan mucho más sublime, que hay un alimento que va mucho más allá, que hay un alimento que no solamente te sacia físicamente, hay un alimento que te puede bendecir, hay un pan que puede suplir toda necesidad del alma, hay un pan que puede romper toda cadena, hay un pan que puede transformar la tristeza en gozo y en alegría, hay un pan que puede cambiar tu manera de ver, hay un pan que puede transformar tu vida, hay un pan que puede traerte esperanza, hay un pan que puede renovarte, hay un pan que te puede fortalecer, hay un pan que puede bendecir tu vida de una forma que probablemente nunca vas a llegar a entender. Hay un pan que va mucho más allá del sustento físico. La multitud le dice al Señor en el verso número 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. El maestro con dulzura le llama y le dice: ¿de qué sirve ese pan? Si el pan de que ellos comieron, finalmente cada uno de ellos tuvo que morir, cada uno de ellos pereció, cada uno de ellos se alimentó, pero se cumplió con la ley de la vida. Tarde o temprano, la muerte golpeó las puertas de sus corazones y con un último aliento abandonaron el escenario de esta tierra. ¿De qué les sirvió alimentarse? ¿De qué les sirvió el maná del cielo si tenían que morir? El maestro le decía: le estoy hablando de una revelación más divina. El Padre ha enviado un pan celestial. Y este pan celestial, el verso número 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El maestro le estaba haciendo una invitación y le estaba diciendo: ¿saben qué? Este pan un día no lo van a tener, el pan natural un día no lo van a conseguir, va a escasear. Los peces van a escasear, el pan va a escasear, el alimento. Van a pasar por pruebas, por necesidades, por aflicción. Va a haber momentos donde te metas la mano al bolsillo y te vas a dar cuenta que no está en abundancia. Van a haber momentos de problemas, de complicaciones. Va a haber momentos donde el pan no necesariamente estará diariamente sobre tu mesa. Pero hay un pan que jamás escaseará, les dijo el Señor, y es el pan de vida que llena de esperanza a toda la humanidad. Es un pan de vida celestial que se digiere, que se come, no con esta boca, sino que se digiere con el Espíritu. La multitud, al escuchar esto, no les entusiasmó, no les sirvió y se fueron. Dura es esta palabra, no nos sirve este Dios, no nos sirve este Rey, dejémoslo. Y muchos dejaron al Maestro porque
que solamente estaban buscando conveniencia. Y es aquí cuando el maestro se vuelve a sus discípulos y le dice: ustedes también quieren irse, ustedes también quieren marcharse, dejarme solo, olvidarse de mí, ustedes también quieren que yo siga adelante sin nadie. Y Pedro da estas hermosas palabras: maestro, ¿a quién iremos si solamente en ti encontramos palabras de vida eterna? Permítame unos instantes más, por favor, para explicar el porqué. El Evangelio de Mateo y Marcos relatan con mucho más abundancia, con mucho más detalles, lo que el verso número 16 al verso número 21 del capítulo número 6 de Juan habla de esta barca que cuando los discípulos, el maestro les dijo: vayan, crucen al otro lado. Ellos cruzaron y se enfrentaron a una gran tempestad, y el maestro, dice la escritura, que caminó sobre las aguas y se encontraron con ellos, y ellos pensaron que era un fantasma. Y Pedro baja de la barca, incluso dice: maestro, si tú eres tú, haz que vaya donde tú estás. Y Pedro baja en la barca, pero viendo la tempestad y faltándole la fe, se hundió, y el maestro le da la mano y lo levanta. Marcos capítulo 6, verso 52, en la última parte, donde relata, da un detalle interesante, que dice que los discípulos no habían entendido todavía el mensaje, todavía no entendían el milagro de los panes y los peces. No habían entendido por qué el Señor había hecho ese milagro, porque su corazón estaba entenebrecido, endurecido. No habían entendido por qué el Señor multiplicó. Pero en esta frase: Padre, ¿a quién iremos? Maestro, ¿a quién iremos? Cristo, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro habla y no entendió. ¿Y sabe por qué le dice eso? Le dice: maestro, nosotros vimos cuando tú multiplicaste los panes y los peces. Nos gozamos porque dijimos: al fin hay uno que nos suple. También estábamos con la multitud, también nos gozamos. Pero cuando estuvimos en la tempestad, ¿de qué nos servían los panes? ¿De qué nos servían los peces? ¿De qué me sirvió el dinero en el bolsillo? ¿De qué servía si cuando estábamos a punto de perecer la comida no me iba a salvar? Mi comida, el sustento, el dinero, la cuenta del banco, la empresa no me iba a poder salvar de las garras de la muerte. Pero en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, apareció una imagen gloriosa, la imagen del Mesías, la imagen del Cristo, la imagen del Galileo, la imagen de este Cristo nuestro Señor. Y el maestro les dice estas palabras: yo soy, no temáis. Cuando el maestro le dice a sus discípulos: ustedes también quieren irse, Pedro probablemente recordó cuando estaba a punto de hundirse, y el maestro le tendió la mano y salvó su vida. Y le dice: maestro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Yo soy un pescador, puedo pescar peces y los voy a tener, pero ¿quién me dará palabras de vida? ¿Quién me dará palabras de esperanza? ¿Quién en medio de la tempestad me traerá calma? ¿Quién en medio del dolor saciará mi necesidad? ¿Quién podrá alentarme en la angustia? ¿Quién renovará mi fuerza? ¿Quién multiplicará las fuerzas de aquel que no tiene ninguna? ¿Quién romperá mis cadenas? ¿Quién me llenará de vigor? ¿Quién podrá dar esperanza en medio de la angustia? ¿Quién cambiará mi lamento en gozo y en alegría sino tú, Señor? Por eso Él dice lo siguiente: y nosotros como discípulos hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En estos días muchos se acercarán al Señor. En estos días muchos golpearán las puertas de aquellos que creemos, diciéndonos: queremos conocer al Señor. Pero muchos de ellos será por miedo, por temor, esperando de que Dios simplemente sea el genio de la lámpara, el genio de la lámpara que les conceda la sanidad que tanto esperan, la tranquilidad económica que tanto esperan. Muchos no quieren comer el pan de vida.
Pero querido amigo que me estás escuchando, donde estés, hermano, nosotros que hemos creído en el Señor nos hemos alimentado y aferrado de otro tipo de pan. Porque hemos creído en este Dios maravilloso que en riquezas o en pobrezas, en llanto o en alegría, en tribulación o angustia, sea alto o bajo, nada nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos nosotros los que hemos creído en este Maestro, que no importa si hay pan o si no hay pan, no importa si tenemos en abundancia o tenemos en escasez, nuestra esperanza en medio de la tempestad sigue siendo el Maestro. Permítame terminar con esto, 6:21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca en medio de la tempestad, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Mientras muchos rechazan al Señor y lo buscan simplemente por los panes y los peces, hermano, no te olvides nunca. Hermano, no desvíes tu blanco. Hermano, no te confundas, por favor, ahí en donde estás. El Señor no es un genio de la lámpara. Nuestro Maestro ha sanado nuestra vida de la peor de las enfermedades, y es el pecado que agobiaba nuestra alma. Ha lavado nuestra alma a precio de sangre, cubrió nuestras heridas, vendó cada una de nuestras dolencias. Él pagó a precio de sangre por ti y por mí. No para llenarnos los bolsillos de dinero, no para tener el lindo auto, la linda empresa. Él lo hizo para darnos vida y vida en abundancia, porque sus palabras alientan. ¿A quién iremos, Maestro, si tus palabras son las que nos alientan? ¿A quién iré, Maestro, si cuando no había nada en la mesa doblé mis rodillas, Señor? Y cuando todo parecía oscuro, de alguna forma tú me diste esperanza. Tú me alentaste de alguna forma que no entendía. Tú me llenaste, Señor, de tanta fuerza que sin ti no lo hubiese podido pasar. En tiempos de tanta agonía, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de temor, en tiempos de oscuridad, el Maestro nos sigue diciendo: ¿ustedes se quieren ir? ¿Ustedes me van a abandonar? ¿Van a estar conmigo por los panes y los peces? ¿O ustedes van a estar conmigo porque quieren comer del pan de vida? Espero que todos los que estamos escuchando, nosotros los que hemos creído en el Señor, le digamos: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras que nos fortalecen? Señor, un día estaba triste, desconsolado, y tu palabra me bendijo. Tú eres, Señor, quien alienta mi vida, y mi esperanza eres tú. Sin tus palabras nada soy, Señor. Reconozco que eres el Cristo. ¿Por qué seguirás al Señor? Señor, solamente en ti encontramos palabras de vida eterna. Vamos a orar al Señor. Maestro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Más allá del pan, más allá de los peces, más allá del trabajo, más allá de la economía nacional, tú pones esperanza en mi corazón. Señor, gracias por tu palabra. No nos dejes ser de la multitud que te abandona porque no recibe lo que quiere, sino permítenos ser de aquellos que están dispuestos a comer, Señor, del maná celestial que eres tú. Dios, bendice cada vida, cada corazón. Bendice a cada persona, fortalece su fe, Dios mío. Señor, que no claudiquen en estos instantes, ni se confundan, ni tengan miedo, ni tengan temor. Que no empiecen a mirar, Señor, para el lado pidiendo solamente panes y peces, sino que en medio de la crisis, Señor, en medio de un mundo con tanta calamidad, nuestra fe pueda verse fortalecida, porque hemos comido el pan de vida que trae esperanza, consuelo. El pan, Señor, de vida que eres tú, tus palabras, Señor, que resuenan en cada uno de los rincones de nuestro corazón para alentarnos y fortalecernos, para llenarnos de gozo y de alegría. Gracias por tu palabra. Bendice cada vida, fortalece cada vida,
fortalece nuestra fe, aliéntanos. En el nombre de Jesús he orado, que es nuestro bendito, llamado Salvador. Amén.